Muy bien, muy buenos días acá en América y muy buenas tardes en Europa, donde estén. Mi nombre es Claudio Miller, soy co-host junto con mi colega y amigo Ramón Sanguino de esta iniciativa FERC Spanish, que estamos celebrando o recordando las 50 sesiones. Partimos el año 2014 y quisimos volver un poco a las raíces, invitando a los primeros dos ponentes que nos dijeron, sí, yo quiero participar en esta iniciativa un poco novedosa, que era tener actividades por Zoom, el año 2014, mucho antes de la pandemia. Y uno de ellos fue Rodrigo Vasco, quien ya tuvimos una presentación hace unos meses atrás. Y la segunda presentación que hicimos en el primer FERC fue con Vanessa. Así que quisimos volver después de un tiempo a retomar estas dos speakers originales de nuestro ciclo que partimos por allá hace un poco más de 10 años, increíble cómo pasa el tiempo. Y estamos muy honrados de tener hoy a Vanessa Díaz Moriana, quien es full professor en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en España, y también miembro del Centro de Empresas Familiares en Dublin City University en Irlanda. Bueno, la verdad que el trabajo de Vanessa los últimos años ha sido prolífico, un trabajo muy interesante, además muy bien posicionados en journals de alto prestigio. Y no solo me queda solo agradecer a Vanessa por estos minutos y felicitarla por su trabajo que está haciendo y especialmente por su generosidad al compartir algunas experiencias. Todos chocamos contra la pared muchas veces, pero la verdad que la resiliencia y la capacidad de levantarse siempre está presente en cualquier investigación. Así que la verdad que es un honor para nosotros, Vanessa, tenerte acá. Va a moderar la sesión mi colega y amigo Ramón Sanguino de la Universidad de Extremadura de España. Y la idea es que en la conversación que vamos a tener con Vanessa, ustedes también puedan levantar su mano o escribir sus preguntas por el chat, como les quede mejor. Así que tenemos tiempo para eso. Muchas gracias de nuevo, Vanessa. Muchas gracias de nuevo, Ramón, y a todos los que se conectan esta mañana en América, tarde en Europa, así que les damos la bienvenida a todos. Muchas gracias de nuevo. Adelante, Ramón. Bien, muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a todos por la asistencia. Ya estoy viendo, pasamos ya de los 30 asistentes y se siguen uniendo todavía algunos otros compañeros. Por lo tanto, gracias a todos por hacer que esta experiencia sea posible, porque evidentemente sin Vanessa no sería, y le agradecemos otra vez su generosidad, pero sin los asistentes tampoco. Bien, como decía Claudio, tenemos una serie de ideas clave a través de las cuales vamos a hacer girar la conversación. Pretendemos que sea una conversación y, por lo tanto, abierta a todos los que están aquí unidos. Esas ideas clave nos permitirán avanzar en el aprendizaje. Bien, por empezar por alguna, todos somos conscientes y la idea clave que yo tenía marcada era precisamente la contraria, es decir, no quedarse atrapados en el contexto. Por lo tanto, la pregunta, el comentario, Vanessa, es el siguiente. ¿Qué recomendaciones nos darías para que estos resultados de nuestras investigaciones de empresa familiar contribuyeran a debates más amplios del management y no solo a las revistas o a los debates de las Ah, teorías de empresa familiar, lo cual es algo y que puede volverse excesivamente contextual, y te pediríamos ayuda y opinión acerca de cómo superar eso y cómo contribuir al debate de una forma más general. sí. Disculpa, Vanessa, solo quería comentarte, Ramón, se escucha un poco entrecortado la última parte. A lo mejor podrías apagar tu cámara, puede que tenga ahí un problema de ancho de banda con tu móvil en ese momento. Pero bueno, sí, yo creo que a lo mejor podría ser ese. No sé, Vanessa, si quedó un poco la idea en este primer pregunta contextual Sí, no te de esto, preocupes, ¿no? yo ahora lo explico en el contexto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias Claudio, muchísimas gracias Ramón. Como bien ha explicado Claudio, cuando empecé el doctorado en el 2014 me propuso de dar una charla sobre lo que estaba haciendo entonces, y ahora en la 50 sesión, que no me puedo creer lo rápido que pasa el tiempo, más de 10 años después, pues me dijeron, ¿por qué no contribuyes y tenemos una charla? Yo quería eso, agradeceros y decirle a todos los asistentes que, bueno, lo que yo voy a contar es
lo que a mí me ha funcionado, voy a intentar dar consejos, explicar, bueno, anécdotas, explicar consejos sobre publicación, cosas que a mí me han funcionado, que no significa que sea la verdad absoluta ni universal, pero sí que creo que ayudan y que a mí me han ayudado a llegar donde estoy hoy. Así, bueno, sin más, muchísimas gracias a vosotros y, por supuesto, muchísimas gracias a los asistentes. Como bien han dicho mis compañeros, Ramón, podéis interrumpirme cuando queráis. Intentamos que esto sea una conversación y con una serie de ideas claves que hemos puesto que creemos que pueden ser interesantes, pero si alguno tenéis alguna pregunta en medio o lo que sea, un comentario, sentíos libres de interrumpir, ¿vale? Bueno, pues recordando la primera pregunta que me ha hecho Ramón sobre no quedarnos atrapados en el contexto, ¿no? Yo creo, y eso es muy importante, que la recomendación principal sería empezar siempre por el fenómeno, no por el contexto. Al final, nosotros investigamos sobre la empresa familiar, pero no se debe utilizar solo como un contexto. Solo porque sea un caso de empresa familiar no es lo suficientemente interesante, sobre todo para revistas más generalistas, ¿no? Sobre management. La empresa familiar es un caso excepcional, es un caso único por las idiosincrasias, las características únicas que tiene. Entonces, la idea es que se empiece por el fenómeno para que después digamos por qué es ideal estudiar ese fenómeno en la empresa familiar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tu pregunta o tu investigación puede ser más sobre liderazgo, sobre género, sobre emprendimiento, sobre innovación, y después explicar por qué el contexto de la empresa familiar es especial y ideal para explicar eso. Porque si se plantea la investigación solo como un estudio sobre empresas familiares, la contribución suele ser más pequeña. Entonces, es mejor empezar por el fenómeno y después decir, para estudiar este fenómeno voy a utilizar el contexto de la empresa familiar porque es único. Os pongo un ejemplo, ¿no? Así, mira, de hecho, el lunes y el martes, ayer y antes de ayer, estuve en una conferencia de empresa familiar de la sección de ACEDE de España y estaba una ponente, Lucia Naldi, que seguro que todos conocéis de John Shopping, y estaba hablando sobre género, ¿vale? Ahora se está investigando un poco más sobre género y dijo, de hecho, eso, ¿no? Como que si yo estudio género y estudio solo porque en el board o en el TMT, ¿no? En el Top Management Team, porque hay mujeres y por qué no en la empresa familiar, pues al final eso te lo rechazan. Pero si explico que lo voy a hacer en la empresa familiar porque en la empresa familiar las mujeres, lo que sea en ese caso, ¿no? Yo no soy experta en género, ahí es donde les ayudaba, ¿no? Y acaban de publicar algo muy interesante en Organizational Science. A mí me pasó parecido, o por poneros otro ejemplo, en el Journal of Management Studies, ¿no? Estábamos estudiando como la sinergia de objetivos económicos y objetivos no económicos. Y lo estábamos estudiando con la teoría del sense making, ¿no? De por qué, ¿no? Cómo dan sentido los managers, ¿no? A eso. Y claro, ahí sí que fue empezar por ese fenómeno y después explicar que la empresa familiar era ideal, porque claro, como todos sabemos, nosotros como scholars de empresa familiar son ideales para estudiar los objetivos no económicos. Entonces fue por ahí. Y entonces por ahí como no te quedas en el contexto, al final no era un estudio sobre empresa familiar, sino era un estudio sobre objetivos económicos y no económicos, donde utilizábamos empresas familiares porque es una, como he dicho antes, una ideal setting, ¿no? Es como un caso único para estudiar eso. Entonces, y ya por resumir un poco, como he dicho, yo creo que es empezar, para no quedarte en el contexto, es empezar por el fenómeno y después explicar por qué el contexto es tan ideal. De hecho, como editores, y seguro que os pasará a muchos compañeros, recibimos muchísimos papers
donde, sobre todo de países africanos o asiáticos, donde estudian lo que sea, por ejemplo, la orientación emprendedora en China o en Nigeria, y solo porque esté estudiada en ese país, esa no es una contribución suficiente. Yo les intento decir siempre a los autores, porque realmente tiene un contexto muy interesante, ¿no? Al final, pero hay que explicar por qué es importante y por qué es único a explicarlo en ese contexto. No porque no se haya estudiado antes en Nigeria, es importante, ni te lo van a publicar y sobre todo en una revista más de management, pero si explicas por qué es diferente en ese contexto, ahí es donde creo que podemos hacer una contribución más interesante y más rigurosa. Entonces, la clave no es nunca renunciar a nuestras cosas, sino formular primero la pregunta con el fenómeno, anclarla en la teoría y después explicar por qué ese contexto, en nuestro caso, por qué la comunidad, ¿no?, de empresa familiar es tan importante y es ideal para explicar eso. Y ahí ya yo creo que ahí va mi contribución a esta idea. No sé si alguien tiene algún comentario, queréis sugerir. Mira, Vanessa, yo sigo aquí, aunque para que funcione mejor y me escuchéis mejor he quitado el vídeo, pero sigo aquí efectivamente, como te dije, yo iba a aprovechar la sesión para hacerte mis propias preguntas. Al hilo de lo que indicabas, me escuchas ahora bien, ¿verdad? Sí, ahora perfecto. Al hilo de lo que indicabas, nosotros tenemos una investigación en la que estamos trabajando en temas de recursos humanos. Sí. Y como tú bien dices, primero hay que explicarlo, justificarlo y etcétera, pero nosotros no hemos sido capaces. Es decir, nosotros sí que lo hemos dejado contextualizado, hasta el punto que al final el estudio que habla de una serie de beneficios percibidos por el hecho de trabajar en las empresas familiares y si eso supone un diferencial versus otro tipo de empresas, lo hemos enviado a una revista de empresa familiar, como no puede ser de otra forma. En este caso concreto, el foco no debería ser la unidad de análisis, ¿no? Quiero decir, al final la empresa familiar es donde nosotros hemos hecho la investigación, pero que debería quedar, evidentemente no fuera, pero casi en un segundo lugar en este caso, ¿no? Claro, a ver, tampoco hay nada incorrecto a ver, para eso tenemos también nuestras revistas especializadas Claro, claro. y además son muchas. Ahora Uh-huh. mismo tenemos el Family Business Review, Journal of Family Business Strategy, European Journal of Family Business. Bueno, y tú me las dices, son un montón. O sea, Sí. tampoco hay nada malo en que a veces ese paper o esa investigación realmente lo importante es el contexto y tú lo quieres, y entonces, pero claro, tienes que enviarlo a una revista de empresa familiar, porque en una revista más generalista, pues a lo mejor pues no tiene cabida, pero no significa que sea peor o mejor, pero era como si si no te enfocas solo en el contexto, pues tienes más posibilidades, creo yo, de ir a revistas más generalistas. Claro, claro que sí. Estoy intentando revisar tanto el chat como si hubiera alguna mano levantada de los asistentes y no la veo. Así que si te parece, continuamos y al final dejamos un tiempo para preguntas y dudas más generales o en conjunto. Perfecto. Precisamente en este sentido, cuando decías revistas más generalistas, el problema suele ser, entre comillas, la confianza. Quiero decir, todos hemos realizado muchos papers y obtenido muchos noes, como es evidente, es prácticamente las reglas del juego, pero hay en ocasiones en aunque lleves muchos años trabajando en una determinada cuestión, no te sientes con la suficiente confianza para enviarlo solo. Ya no digo para seguir el proceso, sino para realizar la submission a una revista mainstream, podemos decirlo así. ¿Qué consideraciones o qué sugerencias o qué ayuda podría realizarnos al respecto de alguien que tenga muy bien enfocada su investigación, pero que todavía no se haya atrevido a enviar a revistas mainstream? Bueno, a ver, yo creo primero que nada, yo creo, y en mi humilde opinión, dudar de nosotros es parte de este oficio académico, ¿no? Yo creo que todos dudamos de si nuestras ideas son suficientemente buenas, si esto tiene suficientemente valor, porque al final tenemos que ser honestos que todas las investigaciones que hacemos pues tienen ciertas limitaciones, ya sea por la financiación, ya sean por los datos, ya sea, bueno, por millones de cosas. Entonces, la confianza realmente no aparece de golpe. Yo creo que se va construyendo poco a poco.
pues escribiendo, como tú bien has dicho, enviando trabajos, recibiendo rechazos, que se reciben no solo al principio, bien lo sabemos todos que los rechazos son parte del juego y los recibimos siempre, revisando, volviendo a intentarlo y así otra y Y otra otra y vez, otra ¿no? vez. Dando feedback constructivo, ofreciendo ayuda, comentando trabajos de otros y demás, ¿no? A veces creemos que encasillarnos o a veces que puede ser algo malo y en mi caso, yo por contaros, ¿no? Mi historia, en mi caso me ayudó. Yo hice mi doctorado sobre Long Term Orientation, ¿no? La orientación a largo plazo de las empresas familiares y claro, yo lo hice como el modelo antiguo, que no fue por paper, sino el libro, que escribes así. Entonces yo todavía no publiqué nada hasta después del doctorado y siempre iba a todos los sitios contando la historia del LTO, ¿no? De hecho, que es que ya me llamaban la chica del LTO. Y al fin, sí, y yo al principio creía, bueno, yo no sé si esto me está encasillando demasiado, no sé qué voy a hacer después y eso, pero realmente me ayudó a coger confianza en ese tema, a desarrollarlo y a hacer contactos también, ¿no? Y yo creo que es eso, que aunque dudemos, vamos construyendo, ayudando a los demás, enviando trabajos y demás. También yo creo que es muy importante aquí aceptar que todos los proyectos no tienen el mismo ritmo ni compararnos con los demás. Yo, y de eso hablaremos después, pero yo estoy especializada en investigación cualitativa y para aquellos que están aquí, la investigación cualitativa es más lenta que la investigación cuantitativa. Entonces, es bastante más lenta y también pues cada proyecto tiene un ritmo diferente y no intenta compararte con compañeros que igual publican más rápido o que consiguen los datos más rápidos porque al final uno tiene que hacer lo que le llama, ¿no? Lo que le gusta y igual que con otras personas. Yo creo que apoyarnos, pero tampoco compararnos, porque cada cosa, cada universidad tiene su ritmo, cada país tiene su ritmo, cada proyecto tiene su ritmo y bueno, pues eso, construir la confianza sin parar, no, que no aparece de golpe, construyendo muy poco a poco y eso. Y yo creo que incluso cuando ya llevas varios años que dudas, ¿no? También hay en algunos papers, en algunos estás más seguro, incluso, pero que eso no significa que lo vayan a aceptar. A veces llamas a una Claro. revista que tú llevas algo que está muy trabajado y te lo rechazan porque a lo mejor no es el scope, ¿no? No es el ámbito de la revista exactamente, a lo mejor no lo mandaste, bueno, pues como todos sabemos, por millones de asuntos y otras cosas que no están tan trabajadas, pues obtienen su lugar más rápido. Entonces, yo creo que la confianza, eso se va construyendo poco a poco. Ujú. Y en efectivamente, y en esta construcción de la confianza, todos damos por hecho que el networking, construir una red de contactos internacionales es importante, fundamentalmente porque te ayuda a ganar visibilidad. En este sentido, ¿qué consejos podrías darnos o darles a esos investigadores jóvenes emergentes que están intentando construir una red o mejorar la red en la que ya están para ganar visibilidad? Pues yo creo que eso para mí O como tú bien decías, o como lo hiciste tú. eso. Yo para mí eso es lo que más me ayudó. Bueno, yo por contaros un poco mi caso, yo vengo de la empresa privada, yo estuve trabajando 9 años en Microsoft en Irlanda en dirección o gestión de operaciones y yo una carrera académica nunca me la había planteado, ¿vale? Entonces no soy el caso de que del máster vas al doctorado, te quedas en la universidad y entonces tú ya tienes una red académica. Yo no conocía a ningún académico, de hecho estaba fuera, no estaba en España y y tampoco que no sabía ni escribir un paper ni leer un paper porque no sabía ni investigar y por ello crear una red fue lo que realmente me ayudó. Pues eso, como os dije, entonces decidí cambiar de rumbo, ¿no? Que no es un caso tan raro, realmente tengo muchos compañeros que han estado así, pero es verdad que decidí embarcarme en un doctorado en el 2013. Entonces yo ahí, bueno, pues en mi caso, pues estaba en Irlanda y tuve y eché una beca que había que salió
y tuve suerte y la conseguí, ¿no? Pero claro, no conocía a nadie más que mi director de tesis que me aceptó en la propuesta, en este caso Eric Clinton, que algunos conoceréis, y me tuve que crear una red para poder investigar, ¿no? Entonces, pues yo iba bueno, a workshops doctorales, intentaba participar revisando trabajo, ofreciendo siempre feedback, empezando por la universidad, hacía de chair en pequeñas conferencias allí, porque dependiendo, al principio no tenía mucho presupuesto, ¿no? Y no era tanto sino para hablar de mi investigación, porque yo al principio ni sabía muy bien lo que estaba haciendo, sino para aprender a pensar como académicos, ¿no? Para aprender, yo no sé si a todos ha pasado igual, pero yo la primera vez que leí un paper, no, es que no me enteré de nada. Digo, ¿qué están Sí, sí, haciendo aquí? ¿No? Y todo. evidentemente nos ha pasado a todos. Claro, pues entonces las redes al final se construyen, ¿no? Y no solo pensando en publicar, sino se construye participando en la comunidad. Y entonces yo eso, pues iba a conferencias, seminarios, bueno, me formé STEP, ¿no? STEP fue y yo me metí en STEP, que estoy desde entonces, desde el 2013, como parte de Dublin City University, donde estaba y me ayudó mucho con los compañeros a hacer casos, a preguntar, a pensar estancias, ¿no? Y bueno, os cuento una anécdota así cuando, claro, yo tuve mucha suerte, y como mucha gente, con mi director de tesis, con Eric, al que ahora es compañero y amigo, y cuando yo fui su primera doctoranda, él acababa de acabar su doctorado. Y me dijo, yo estoy interesado en la empresa familiar, yo me monté en el barco, total, si yo no sabía investigar de nada, ¿qué más me daba? Yo me monté en el barco y dije, yo voy contigo. Y él montó, bueno, el centro de empresa familiar allí en la universidad en Dublín, ¿no? Y entonces montó bueno, hubo un gran evento en la universidad, vino el Taoiseach, que se llama allí en irlandés, que es como un poco más que el alcalde, ¿no? Como si fuera el presidente de la junta allí o algo de eso. Hubo presentaciones así muy de esto y él decía, el centro de empresa familiar. Y yo cuando acabó la conferencia, que fue muy así, muy llamativa para los medios, ¿no? Allí en Irlanda. Y yo le decía, bueno, Eric, ¿y el centro? ¿El centro este quién somos? Tú y yo, ¿no? Él tenía obviamente su despacho y yo compartía en un despacho de esto de doctorando con un montón de gente más. Y yo decía, ¿y dónde está? Cuando nos decían, ¿dónde está el centro? Que Claro. el centro, ¿no? Pero mira, hoy en día ya es el centro nacional, ¿no? Ahora ya es un equipo y eso. Entonces, al final, de ahí conseguí gente para después entrevistar, para mi doctorado y demás, ¿no? Entonces, las redes de investigación, bueno, los editores, coautores y todo influyen mucho en cómo investigar. Entonces yo lo hice por aprender a investigar, pero al final me ayudó no solo a publicar, que obviamente me ayudó mucho, pero me ayudaron a pensar mejor, ¿no? A contrastar ideas y a no sentirte solo. Yo creo que un consejo fundamental, ¿no? Para investigadores emergentes, como tú decías, Ramón, es no intentar venderte, ¿no? Sino intentar contribuir. Ya después lo demás viene solo, de dar feedback, a ofrecerte ayuda, a ofrecerte a todo, comentar trabajo y ya después, consecuencia de esa actitud, creo que viene tu visibilidad, ¿no? Y ya de ahí, pues ya empiezan a generar coautores, empiezas a generar curiosidad por lo que tú haces y al final, pues encuentras tu hueco que va ligado un poco con lo de la confianza anterior, ¿no? Claro, claro que sí. Sí, realmente debe ser así. Cuando comentábamos aspectos de la red, como estamos ya para incrementar la visibilidad, y todos los aspectos anteriores, si me permites la expresión, era como una introducción. Porque en lo que realmente estamos interesados es en que nos cuentes efectivamente cuáles son esos aspectos técnicos de la investigación cualitativa. Es decir, Vanessa, yo no sé hacer cualitativa. Ya alguno que lo hemos comentado, no sé. Y sé hacer mucho Y y bien sabes, y cuantitativa. sabes, y sabes. Bueno, Lo que o no pasa me he puesto, o no me he puesto, pero es eso. precisamente porque sé hacer y bien cuantitativa. Entonces, como sé hacer y bien
Mm. La cualitativa nunca le he puesto, digamos, el tiempo que por supuesto requiere, pero es una de las cosas que tengo en las típicas bandejas de entrada de asuntos pendientes, hacer casos para publicar en cualitativa. Y en este sentido, ¿cómo, digamos, cómo se vende? Es decir, ¿cómo se posiciona un paper cualitativo desde el principio, pues desde la introducción, para que los editores lo compren? Ya entonces la expresión de que lo compren. Es decir, ¿cuál es la metodología? ¿Cómo se posiciona? ¿Se habla de estudios anteriores o no? Precisamente el que no haya cualitativo en un determinado área es lo relevante. ¿Cómo posicionar el cualitativo que estemos de acuerdo en que es emergente, que cada vez hay más, pero que es minoritario? Quiero decir, al final hay más cuantitativo que cualitativo, eso es obvio. Entonces, ¿cómo lo posicionas tú? ¿Cómo vendes ese tipo de investigación para con los editores? Vale, y de verdad estaba pensando bastante en esta pregunta cuando la planteamos, porque realmente en España, ¿no? Y bueno, ahora está cambiando, pero realmente en España pues la academia, en nosotros en management, ¿no? Se ha realmente enfocado en cuantitativo. De hecho, yo cuando decidí venirme a España, que estuve trabajando en Baleares, pues claro, yo siempre yo si lidero un proyecto, siempre es cualitativo. Yo no, yo al revés que tú, yo no sé hacer cuantitativo. Sí que hago trabajos cuantitativos con otros coautores y ellos se especializan en la parte metodológica y yo pues contribuyo a la discusión, a la teoría, a las hipótesis, pero no hago la metodología. Entonces, aquí es verdad que en España en general está muy específico en cuantitativo y de hecho, cuando yo llegué a Baleares, era la única de toda la facultad, ¿eh? No del departamento, de toda la facultad, Imagínate, que estaba, imagínate. que yo creía que eso era un hándicap, pero a mí me sirvió para conseguir el trabajo entonces, porque yo, claro, era una doctoranda que había terminado y me sirvió para, pues bueno, a ver qué nos aporta diferente, ¿no? Bueno, pues yo creo, yo he estado pensando, como digo, en eso, porque fuera de España no es tan raro ser cualitativo, ¿vale? Yo en Dublín tenía mis compañeros, teníamos nuestro grupo y hacíamos de las dos cosas, pero sí que es verdad que me he encontrado en España que soy como diferente, ¿no? Sí, sí, Y totalmente. creo que pues cómo nos han, en los programas de doctorado y las diferentes universidades que se han enfocado más a cuantitativo. Ni hay una manera mejor ni peor, pero bueno, dicho esto, yo lo que creo que, pensando en lo que me has comentado, yo creo que la clave está en demostrar que es rigurosa. Porque originalmente, y será por eso, por la falta de conocimiento, se ha pensado que al ser más interpretativa, ¿no? Porque claramente la cualitativa requiere interpretación, que también la cuantitativa, pero menos, pues siempre se ha pensado, ¿no? De cara a algunas revistas o de cara a editores y revisores, que es menos rigurosa. Y realmente hay que demostrar lo rigurosa que es. Entonces, desde un punto de vista técnico, pensando en esta pregunta, yo creo que hay, o he puesto así, he pensado, cuatro claves, ¿no? O cuatro pilares clave Ujú. para demostrar que es rigurosa, ¿no? Entonces, yo por daros un poquito de Claro, lo que claro, me ha claro, servido a mí, ¿no? claro, claro. Como para que esto sea un poquito más consejos prácticos, ¿no? Bueno, pues lo primero yo creo que hay que demostrar es el encaje entre la research question, ¿no? Entre la pregunta de investigación y la metodología. Que los editores tienen que ver que el enfoque cualitativo, que la investigación no es por elección, sino por qué es la ideal para esa investigación. Y entonces hay que explicar muy bien por qué la metodología cualitativa es adecuada para esa investigación. Como bien sabéis, si tú haces preguntas tipo cómo, tipo por qué, o cómo es este proceso, cómo se construye o cómo evoluciona, entonces un diseño cualitativo es ideal. Y en particular yo me he especializado, me gusta todo el cualitativo, ¿eh? Pero yo me he especializado en estudio de casos. Entonces, cuando tú quieres explicar el porqué de algún fenómeno, el cómo o un proceso, cómo evoluciona un proceso, cómo se construyen los mecanismos, entonces ahí tienes que hacer un diseño cualitativo. Y eso hay que explicarlo explícitamente, no hay que asumirlo. Si tú estudias Ujú. un proceso, estudias un cambio, estudias mecanismos, estudias un porqué,
el enfoque cualitativo no es por conveniencia, sino que es la opción lógica y eso hay que venderlo en el paper, ¿vale? Ujú, Eh, de hecho, yo me acuerdo, empezando también, me acuerdo una vez que fui a una charla de estas con los editores en Unifera, sí, me parece que fue, o no me acuerdo de la conferencia, y me fui al Journal of Business Venturing, ¿no? Y me acuerdo de estar hablando con Kimberly Edelstone, ¿no? Yo diciéndole eso, ujú, que yo hacía investigación cualitativa, que si había hueco ahí, y me dijo en ese entonces, eso es cuando estaba haciendo el doctorado, hace 10 años, y le pregunté y me dijo que no aceptaban cualitativo entonces porque no tenían revisores. Es algo que fíjate, me... claro, Porque dice, es que no tenemos los revisores adecuados claro, y entonces hay journals, es verdad también, hay journals como Small Business Economic, Journals of Business Venture, es que ya son más cuantitativos, ¿vale? Pero esto está cambiando porque ya, como hemos dicho, hay muchísima gente interesada en cualitativo y está cambiando, pero es que a veces hay que ver con el hándicap también que necesitan, los editores necesitan gente que tenga criterio para evaluar esto también, ¿no? Para que claro, sea claro. riguroso. Entonces, lo primero que he dicho es el encaje, ¿no? Entre Ujú, lo que quieres investigar y el método. Lo segundo es la lógica del diseño, ¿no? Porque tienes que explicar por qué ese caso o esos casos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué los hace relevantes, no? Porque en investigación cualitativa se puede decir, puedes explicar casos reveladores de ese fenómeno o extremos o a veces típicos y explicas un patrón o casos longitudinales, pero tienes que explicar por qué has elegido esos casos, ¿no? O esas entrevistas para explicar ese caso, ¿no? Primero es alinearlo a la pregunta de investigación, pero ujú, segundo es por qué esos casos son ideales para explicar ese fenómeno, ¿no? Y qué es lo que te permiten observar que en otros casos no podrías, ¿no? Entonces, un error muy común en cualitativo es describir el caso solo de una manera empírica, ¿no? Este caso es de esto, con tanta... Y lo que convence realmente a los editores es la selección del caso, ¿no? La lógica claro, detrás de la selección, como por qué has elegido este caso, cómo accediste a él, cuántas entrevistas hiciste, durante cuánto tiempo, cuanto más claro es ese camino, más confianza hay en el artículo. ¿Vale? claro. Entonces, primero eso sería la research question con bueno, lo que quieres estudiar, ¿no? El fenómeno, y después explicar la lógica de la muestra, ¿no? En este caso, en mi caso, he puesto el ejemplo de casos porque es lo que hago, ¿no? Después, el tercer pilar sería, y este es el más importante para mí, el más crítico, no el más importante, pero el más crítico, yo creo que la mayoría de los papers, de los artículos cualitativos se rechazan por este punto, por el análisis de datos y la cadena de evidencia, ¿no? Los editores realmente quieren entender cómo se pasó de los datos brutos, ¿no? Ujú, A los resultados, ¿no? Y de ahí pasas a las codificaciones, de las codificaciones a las categorías y de las categorías a las dimensiones teóricas. Para aquellos que habéis hecho alguna vez cualitativo, normalmente se sigue una estructura de datos de first code, second code y aggregated dimensions, ¿no? Dimensions, y eso hay que enseñarlo. Hay que ver de qué manera con unas figuras o explicando paso a paso para generar la confianza esa de los editores, ¿no? Hay que mostrar cómo esos datos ayudan a los resultados. Yo como editora, ¿no? Y como revisora, muchas veces es que ese es el punto más crítico, porque muchas veces me tienen un montón de entrevistas, tienen un montón de casos, la verdad que la muestra es genial, pero después yo llego a unos resultados que no tengo ni idea de dónde se han sacado. Entonces, claro, si tú no me muestras realmente la estructura de los datos y cómo se ha hecho ese análisis y las diferentes categorías, eh, realmente ahí es donde se rechazan muchos artículos. Muchos autores no dicen, es que es muy largo, mételo en un anexo. Y si no, ya Claro. te los revisores, mételo en un anexo o di que están las entrevistas o los datos o tablas disponibles con millones de citas que a lo mejor no te las piden, pero por si te las piden, porque al final en los resultados tú solo puedes poner cierto número de citas y obviamente eliges las mejores para ese paper, pero tú tienes mucho más que eso y eso lo tienes que mostrar.
Así que yo creo que este es el punto más crítico, ¿no? Demostrar la estructura analítica clara, que es iterativa, que es reflexiva, que es interpretativa, pero que la muestre, ¿no? Y Y como faltaba el cuarto. sí, y el último es el rigor cualitativo, ¿no? La triangulación de datos, ¿no? Yo siempre, siempre, siempre no me quedo solo con las entrevistas y los casos, siempre voy con datos secundarios. O intento muchos trabajos longitudinales, ¿no? Que vuelvo follow-up de las entrevistas y eso lo hice en mi doctorado, en el PhD, y cuando puedo, no siempre hay acceso, cuando puedo siempre lo hago. Una vez yo he analizado todo y eso, voy a la empresa, no le hago otra vez entrevista a todo el mundo, solamente a una persona o a dos, a lo mejor ya hoy en día por Zoom o lo que sea, y le pregunto, mira, después de haber entrevistado, estoy investigando lo que sea, por ejemplo, los objetivos no financieros y he encontrado esto, lo hablo en lenguaje de calle, de practitioner, Sí, no le claro, hablo de claro. y nada, y digo, ¿qué piensas, no? Y ahí es cuando revuelves al campo, ¿no? Y compartiendo las interpretaciones y explicando cómo ellos lo entienden, se aprende mucho y eso lo valoran mucho los editores. Y eso requiere tiempo, es lo que hemos dicho antes, o sea, que los proyectos tienen su ritmo, ¿no? Pero bueno, también otra cosa que hacemos para el rigor cualitativo es que el análisis, cuando codificamos los datos, normalmente no es solo una persona, ¿no? Son varias personas e intentamos llegar al consenso para las categorías y demás, porque al final los trabajos cualitativos son interpretativos y hay cosas que hay que consensuar, hay cosas que se ven muy claras, pero hay cosas que pues cada uno viene de una experiencia distinta, ¿no? De un padre y una madre, como decimos en España, y cada uno puede interpretar ciertas cosas, aunque sean con gafas de académicos, las puede interpretar de una manera diferente, ¿no? Entonces, las revistas valoran muy positivamente esas prácticas. Entonces yo, claro, en resumen, porque esta es Ujú. la pregunta, ¿no? Que me he expandido más en pensarla porque realmente iba sobre esto, ¿no? Sobre cómo intentar publicar cualitativo y también en revistas que no sean de empresa familiar solamente, ¿no? Y entonces yo creo que es, como he dicho antes, el rigor, demostrar que es rigurosa con cuatro cosas, encajando bien el fenómeno con lo cualitativo, ¿no? Explicando por qué es ideal utilizar cualitativo, después explicar muy bien por qué esos casos, ¿no? El diseño de la metodología, después, y ese es el más crítico, cómo analizamos los datos, transparencia, mostrándolo, y lo último es pues eso, añadir credibilidad, pues si podemos, triangulando datos, pues con archivos, con periódicos, con libros, bueno, hoy en día con redes sociales de la empresa, si se puede, trabajo longitudinal, lo que sea, pues triangulando las fuentes, yo creo que así se demuestra que es riguroso. Pues muchas gracias, Vanessa. He tomado buena nota de esas cuatro fases para intentar aprender. No, se me escapaba antes porque en la penúltima pregunta se me escapaba. Fíjate, tu entrada, como tú bien dices, no es tan extraña en la academia. Hay otros compañeros que vienen también de la empresa privada. Pero yo me quedo con el titular. Dice, llevaba 9 años trabajando en Microsoft de gestión de operaciones y me vine de becaria al Dublin Center of Family Business, que éramos Eric y yo. O sea, tú imagínate el cambio para apostar por la academia, evidentemente, y además afortunadamente te ha salido muy bien, pero entrar en la academia, como tú bien dices, tras 9 años en la empresa privada, sin redes, sin conocimiento y sin nada, desde luego es un salto muy valiente para empezar. Muy valiente para Bueno, empezar. muy valiente y mis padres en esa época se creyeron que me estaba dando una crisis Sí, existencial sí. porque decidí al año también de embarcarme bueno, el primer año del doctorado decidí ser madre también, entonces claro, era como, ¿cómo vas a dejar un trabajo estable en el que te va bien por una beca? Y si quieres ser madre, pero bueno, como tú bien dices, lo tienes que hacer porque a ti te guste, yo no me arrepiento de nada. Obviamente, como una empresa familiar, ¿no? Económicamente no tiene mucho sentido, pero la satisfacción no económica que me llevé y que me sigo llevando compensa.
Claro, claro que sí. Pues mira, si te parece, avanzamos con la penúltima pregunta. Ya está aquí Claudio, yo creo que le daré paso para la última, que no le voy a hacer spoiler, pero es de lo que necesariamente tenemos que hablar hoy. Vale. Pero la quinta idea clave que teníamos preparada giraba en torno al impacto. Es decir, está claro que la aspiración es publicar. Hay que publicar porque es el primer paso. Probablemente una parte del impacto sea ser citado, efectivamente hay que publicar y otros compañeros tienen que entender que tu trabajo es adecuado para citarlo y para apoyarse en él para sus investigaciones, pero cuando hablamos de impacto hablamos de una aspiración incluso más a largo plazo, de una contribución significativa pues a la propia teoría, a la práctica o a la sociedad. ¿Qué consejos nos darías también a tus colegas, a los investigadores que además de publicar queremos tener ese impacto a largo plazo? ¿Cómo comenzamos? Bueno, yo creo que, como bien dices, publicar es muy importante. Obviamente, y en todas las universidades tenemos nuestros objetivos que nos ponen, ¿no? Ya sean acreditaciones, ya sean tenure y todo, pero no debe ser el único objetivo. Realmente yo creo que ya incluso las acreditaciones se están girando más con las nuevas normas y eso al impacto, ¿no? Yo creo que aunque publicar sea importante, no hay que enfocarse solo en publicar. Al final, si tú te enfocas en los proyectos y en tener un impacto, las publicaciones van llegando. En mi experiencia, los proyectos que realmente funcionan son los que se basan de preguntas, como he dicho antes, ¿no? Con lo del contexto, en preguntas que realmente importan, no solo a la academia, pero que también importan en las familias, a los asesores o a la sociedad, ¿no? Yo al final muchas de las preguntas pues han venido de hablar con la familia y decir, bueno, vamos a entrevistar para algo y al final acabamos haciendo otra cosa diferente porque realmente es lo que a ellos les preocupaba, ¿no? A esas familias empresarias. Entonces, hace también después, porque al volver a las empresas por reflexión, como he explicado antes, que si cuando puedo lo hago, ellos entiendan de qué hablas y para qué lo hacen, ¿no? Al final, si solo lo haces para publicar un paper, que está muy bien, ¿eh? Que no lo critico, pero tú bien sabemos que después los papers pues nos los leemos entre nosotros, pero no llegan más allá. Si hablas de cosas demasiado técnicas o hay que transferirlo, ¿no? El impacto no es solo tener citas, sino es ayudar a entender mejor todos los procesos complejos que acompañan a las empresas familiares, ¿no? Y ofrecer marcos útiles que después puedan utilizar. Y yo creo que cuando trabajas desde ahí, los artículos al final son más sólidos y llegan a más gente, ¿no? Eso no se quedan solo, que también está bien, ¿no? Pero que no se quedan solo en el contexto de la empresa familiar, sino también van más allá y son al final más atractivos para las revistas. Entonces, al final te ayudan a publicar. Y no solo eso, pero también haciendo teaching cases, ¿no? Impacto en los alumnos, libros, artículos de libros, informes en la industria, todo eso al final te va creando una reputación, ¿no? Y una confianza de lo que hablábamos antes. Y eso al final te ayuda a publicar. O sea que yo creo que al final es todo, no enfocarse solo en publicar, porque al final te vas enfocando en diferentes cosas y todo va llegando, ¿no? Y yo creo que cada vez, como he dicho, las revistas y también nuestras universidades y nuestros evaluadores valoran más esta orientación más al impacto, ¿no? Ya sea el impacto en general, ¿no? A la sociedad, a las empresas y no como una sustitución del rigor, sino que lo ven como un complemento, ¿no? Yo creo y las revistas también ya están como más, yo no sé si es una observación mía, pero cuando he mandado a veces algún artículo y le damos poca importancia a las implicaciones a la práctica porque solo nos dejan por espacio un parrafito o eso. Últimamente, en los últimos 3 o 4 años, siempre el comentario revisor ha sido expanda usted esto, que aquí hace falta más y me han dado como más voz en las implicaciones a la práctica. Entonces yo creo que ahí está que el impacto no debe ser solo en publicar, sino más amplio. Claro, para todos aquellos investigadores y profesores que estén aquí, fundamentalmente de España, nosotros tenemos nuestras acreditaciones, ya una vez que somos funcionarios, son nuestros sexenios de investigación, en los que se nos evalúan 6 años de trabajo. Pues efectivamente, en las últimas convocatorias cuenta más lo que ellos han denominado en llamar la narrativa, que la narrativa es el cómo se cuenta ese impacto social, tecnológico bueno, y también académico, incluso a los practitioners, incluso en la
la práctica que el propio artículo y que la propia indexación. Es decir, vender bien, el justificar que ese artículo ha contribuido cada vez es más importante que el propio artículo. Mm. Realmente es así. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Bien, pues si te parece, Claudio, sí, Sí. adelante. No, no, quería saludar a algunos amigos, veo aquí a Rodrigo, a Ricardo, así que disculpe si me salto a alguien, ¿eh? Muy buena convocatoria, 76, 73 personas conectadas. Vanessa, todo un éxito para ti, ¿no? Que Ah, tú- bueno, no, más que yo contenta de compartir, ¿no? Como he dicho al principio, son no reglas universales, sino lo que me ha funcionado a mí y ojalá pues a cada uno coja lo que a él o a ella le sirva y ojalá ayude a la comunidad, ¿no? Al final, lo que hablábamos, el impacto, si puedo tener un impacto positivo, contentísima. Gracias por la oportunidad. No, absolutamente. La otra, un último, muy, muy, muy al final de la conversación para dejar un espacio para preguntas también. Cuando uno parte de una investigación es la observación, la capacidad de tener curiosidad o desarrollar la curiosidad, algo muy importante. Tú lo comentabas, Vanessa, que trabajar con la industria, hablar con los alumnos, hablar con las familias, ¿no? Eso te va desarrollando mm, eh, ideas de qué investigar y por qué, ¿no? Después uno va a verificar qué tanto hay de eso y qué es lo que se sabe y qué es lo que no se sabe. Pero muchas veces como tú, conectándolo un poco con lo que tú decías anteriormente, ¿no? Construir confianza porque tu voz importa, es muy importante porque tememos que nuestro trabajo no sea suficientemente importante o nuestra pregunta de investigación no sea relevante. Pero la verdad es que sí, es como, sí, mira, esto es interesante, siempre hay un outlet, siempre Mm. hay una muestra que cubrir. Por ejemplo, yo estoy trabajando una investigación sobre emprendedores migrantes en Estados Unidos y decían mucho, oye, no, pero a nadie le importa, son muy pocos y siempre fracasan. Bueno, como que siempre está esa otro lado a decir, oye, no, esto no es muy interesante o no es muy importante. Ahora, en tu investigación me imagino que también has partido pensando, oye, esta idea es interesante, esta pregunta es buena, pero se ha investigado mucho, mejor la dejo, ¿no? ¿Hasta dónde uno tiene que ser resiliente, ¿no? A seguir sus propias convicciones también, ¿eh? No sé qué opinas de Yo, eso. sí, yo creo que no hay que abandonar ningún proyecto. Yo creo que si no se ha hecho es porque no se ha encontrado el outlet correcto, ¿no? Yo creo que, y eso bueno, como he comentado anteriormente, cada proyecto tiene su ritmo. Y yo todos lo sabemos que hay proyectos, ¿no? Hay investigaciones que son sobre un tema, se quedan en ese tema, se mandan, pasan las revisiones y si tienes suerte y todo va bien, pues ponle en 2 años está todo desde esto y lo publicas. Si hay que duran, bueno, tengo un caso de un artículo que publiqué el año pasado con unos datos de, de mi doctorado que nunca utilizamos, pero a ver, no sé qué, pero no quería no utilizarlos y bueno, fueron 10 años después, pero claro, si esos datos te sirven como los secondary data, es encontrar exactamente de qué podemos hablar ahí. De hecho, ahora también estamos haciendo otra cosa parecida con muchas entrevistas que tengo de un caso que no utilicé, pero se hicieron en un proceso de sucesión. Y yo es que nunca me ha dado por hablar de la sucesión per se, porque como tú bien dices, esto ya está muy visto, pero ahora, 10 años después, nos ha dado por darle la vuelta y pensar como no como una sucesión, sino, bueno, una transferencia diferente y hemos pensado que esto es ideal. Así que en algún momento le encontramos realmente el sitio correcto, ¿no? Yo no soy propensa a abandonar las cosas, siempre a ver, hablando con gente, ¿no? A lo mejor con diferentes coautores, diferentes teorías y al final siempre se encuentra un hueco para la investigación, esa concreta. Ujú. Es cierto, eh, absolutamente cierto. Oye, bueno, muy bien. Queremos pausar aquí las preguntas o esta idea de preguntas que queríamos compartir contigo y con el resto, obviamente, de los asistentes, para dejar un espacio también para preguntas, ¿no? Por favor, tenemos muchos participantes, me imagino que también están reflexionando.
masticando un poco las ideas, cómo lo hago con mi trabajo, o cómo parto, o cómo resucito los datos, lo que tú decías, Vanessa, ¿no? Como el ave fénix, ¿no? Podemos resucitar algunos datos porque hoy día hay una nueva dimensión. Hoy día, por ejemplo, se habla del Micro Foundations, ¿no? Hay todo un streaming ahí importante y hay toda una corriente para elaborar investigación sobre ese lado. Pero bueno, quiero dejar junto con Ramón, o no sé si Ramón, si tú tienes otro comentario, pero dejar preguntas, aprovechando que tenemos en vivo, ¿no? A Vanessa, que de verdad, nuevamente digo, es un gran honor tenerte acá nuevamente después de esa primera sesión que dijiste, bueno, yo lo hago, ¿no? Y fuiste valiente a decir, oye, esta cosa, esta gente, ¿no? que está inventando estas cosas, ¿no? En el año 2014. Así que dejemos un poco, si quieren abrir su micrófono, preguntar directamente, por favor, el momento para hacerlo, no sean tímidos o tímidas. Ah, así que bueno, no sé si hay algún comentario, pregunta, por favor. O algún... Había uno en el chat de una doctoranda mexicana, pero bueno, venía a preguntar cómo hacer una estancia en España, ya le he contestado yo, pero aquí, como tú bien dices, tenemos a Ricardo, a Rodrigo, algún otro colega, pero no veo ninguna mano levantada ni ningún micrófono. Yo, si te parece, entre que alguien hace alguna pregunta, no me voy a ir sin preguntarte lo que te tengo que preguntar, que es qué pasa con la AI, qué pasa con la IA, qué pasa con la inteligencia artificial. Está claro que ha llegado para quedarse, pues claro, pero cómo afecta a nuestras investigaciones, a posibles controversias éticas, ¿qué opinas tú de su utilización? Doy por hecho que la utilizas como yo y como cualquiera, pero si nos puedes indicar, pues no sé, algunos límites o para qué sí o para qué no. Hoy día terminar un Zoom de Ferec Spanish sin hablar de inteligencia artificial no nos lo podemos permitir. Así que si no sale la pregunta de ninguno de los asistentes, pues ya te la hago yo. Pues sí, yo creo que en las últimas conferencias que he estado se ha hablado siempre ahora ya de inteligencia artificial, ¿no? Realmente, como tú bien dices, ha llegado para quedarse, es una herramienta muy potente, pero como todas las herramientas, yo no creo que el problema sea la tecnología, sino cómo la utilizamos, ¿no? Yo desde mi punto de vista, la IA no sustituye al investigador. Sí, pero puede ayudarte, ¿no? Amplificar muchas partes del proceso si se utiliza con criterio, ¿no? Puede ser muy útil para organizar la información, para explorar o claridad del texto, para apoyar tareas. Bueno, yo por ponerte un ejemplo, por ejemplo, yo antes de, y este es un ejemplo muy tonto, pero antes de ir a las entrevistas, ¿no? Pues vamos a entrevistar a esta empresa, pues hacemos nuestra parte de research sobre la empresa. Vos te metes en la página web, te vas al LinkedIn, te vas a no sé qué para saber, si aunque le vayas a preguntar sobre innovación, pero tendrás que saber cuándo se fundó Generación. Pues en la última entrevista me cogió el toro porque eran antes de Navidades, tenía deadlines como todo, pues dije, mira, pues como eran por Zoom, se lo pregunté a la IA. Le digo, voy a entrevistar a esta entrevista. Dime, bueno, pues la verdad es que te ahorra un tiempo Claro, horroroso, claro porque que al sí. final está buscando información de la web, ¿no? Entonces me dijo, tanta generación, bueno, lo que tenían en la web, lo que puedo encontrar de las redes sociales y demás, pero a mí me hizo un resumen que no es que yo tarde tanto, a lo mejor lo hago en una hora, ¿no? Pero que me lo hizo en un momento, pues si te puedes ayudar de eso, obviamente Claro. también pues bueno, para transcribir, ¿no? Yo en mi doctorado, para transcribir, bueno, pues se tardaba muchísimo tiempo para transcribir las entrevistas y o utilizando parte de la financiación que lo mandábamos a algunas entrevistas a India para que nos la transcribieran. Hoy en día, si tú te puedes ayudar de eso. Ahora bien, yo creo que el límite ético es claro. Yo creo que la IA no puede reemplazar nunca la interpretación y el juicio teórico, ¿no? La interpretación de los datos es nuestra y es una autoría intelectual nuestra, especialmente en la investigación cualitativa, el análisis profundo, la sensibilidad que tiene ese contexto, la comprensión, eso sigue siendo una responsabilidad exclusivamente humana, ¿no? O sea, que más Claro, nuestra, ¿no? claro que sí. Yo
Respecto a ese posible abuso, yo creo que la preocupación es legítima, la que tenemos editores en las revistas, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante la transparencia de la que hablaba antes, ¿no? ¿De dónde has sacado tú estos resultados? Ahora más que nunca, pues es importante ser transparente, ¿no? Es decir, de dónde recogemos esos datos, cómo los analizamos, para que sea claro para qué hemos utilizado la IA y para qué no, ¿no? Es verdad que muchas revistas, ¿no? Están empezando a darnos directrices, porque claro, es totalmente nuevo para nosotros como editores, como autores, como revisores y como profesores, ¿no? Entonces yo creo que también es un error demonizar a la IA, ¿no? Si está aquí, nos puede ayudar a ciertas cosas, ¿por qué no, no? Pero sí que es verdad que ha creado esta inquietud en la academia, que como tú bien dices, no hay charlas, sea de lo que sea, que no se abre de la IA, y yo no creo que sea cuestión de prohibir, sino de formar en un uso ético y responsable de que, a ver, puede ser una buena aliada para la investigación, pero siempre que la utilicemos como apoyo, pero no como sustituto y nunca como interpretación, ¿no? de juicio que tenemos que hacer nosotros sobre la investigación, ¿no? Esa Claro, sería mi claro, opinión. sí, 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 claro, totalmente compartida. Sí, de hecho, como tú decías también anteriormente, en el caso de teaching cases y demás, pues algunos de los asistentes que son alumnos míos saben perfectamente que yo diferencio entre actividades que pueden utilizarse o no la IA. Pues efectivamente, Claro. si tenemos que buscar en un registro cuántas empresas hay, cuál es la primera y cuál es la facturación de la segunda, oye, pues utilizarlo y ya está. Pero si tenéis que leeros un caso, interpretar cuál es el mejor o cuál fue el problema, dar tú una solución alternativa y tal, pues le digo móviles abajo, portátiles cerrados y trabajar con vuestras consideraciones y con lo que vosotros entendáis que es mejor para el caso. Entonces, efectivamente, esos límites tenemos que ir aprendiendo a marcarlos. Es decir, los límites al final los marcas como entiendes que en unas ocasiones puede ser de ayuda y lo que no puede hacer, como bien decías, que es el centro, es que nos sustituya. Es decir, a mí no se me ocurría decirle, hazme el artículo de la JFBS para mañana, venga, házmelo, y ya está. Pero redacta, resume, y lo que tú decías, si voy a tener una entrevista con una empresa, dame los datos básicos que están ahí para yo poder enfrentarme a la entrevista, pues yo creo que es una herramienta que, como tú bien dices, no se puede demonizar, claro que no. Claro, claro. Oye, muy bien, muy interesante esta perspectiva. Seguro que todos estamos sometidos a la misma presión, pero también hoy día creo que más que nunca la propia ética personal es la que debería guiarnos a qué hacemos y qué no, y hasta dónde podemos correr esos límites. Pero claro, es una herramienta, así como lo vimos hace 80 años atrás cuando se lanzó la calculadora científica y todos usábamos, nuestros abuelos usaban reglas de cálculo, nos decían, oye, ¿cómo no hacer eso? Es, se te va a atrofiar la mente, ¿no? Pero bueno, Ujú. veamos hasta dónde podemos usar esto en forma inteligente y ético. Em, y bueno, yo creo que vamos a ir terminando la sesión de hoy día. Estaba pensada para una hora. No sé si hay alguna pregunta adicional. Qué agradable y feliz saber que ha tenido impacto tu charla, Vanessa. Como tú lo decías al principio, tenemos casi 80 personas, así que eso es un número importante. Con la cantidad de actividades de webinar que hay hoy día, yo creo que tener una asistencia como esta es un gran logro y ese es un mérito tuyo. ¿M? Así que muy bien. Ramón, cuéntanos, ¿no? Igual, hay por aquí alguien en el chat. Me gustaría preguntar a Vanessa qué proyecto de investigación está trabajando ahora. Mira, te Ah, preguntan no, por pero los eso es secreto. Eso es secreto. Pues, Bueno, todo el tema no es secreto, estoy solo si sobre todo. puedes decirlo, te preguntan por lo que estás trabajando ahora mismo. Sí, 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 no, no, no es secreto. Bueno, yo siempre que soy fiel a la chica de Long Term Orientation, me encanta siempre darle una visión temporal a lo que hago, pero sobre todo ahora estoy trabajando en temas de digitalización. De hecho, Fíjate. tengo un proyecto que nos aprobaron sobre la digitalización, la transformación digital en empresas familiares y entonces, aunque le doy un toque temporal a esa digitalización, intento ver eso es lo más que estoy trabajando ahora. Y oye, permíteme la pregunta. En tu, digamos, muestra de empresas de Dublín o en España?
En este proyecto de digitalización son de Mm. España, porque fue un proyecto del ministerio, Ah, vale, vale. pero también estoy haciendo cosas siempre con Dublín, que sigo manteniendo el contacto, soy parte del centro de empresa familiar allí, nacional, y de hecho esta mañana he tenido una entrevista, he hecho una entrevista por Zoom con empresas de allí. Sí, Ah, muy sigo bien. trabajando con ellas, sí. Pues ahí ya, aunque casi da igual que sea off the record, que on the record da igual, pero ahí si tuvieras algún documento que ya estuviera publicado y que fuera público del tema de la digitalización me interesaría mucho por el propio concepto. Es decir, no tanto ni el trabajo, ni qué abarca, ni si es tal, pero qué se considera al final, porque todos hablamos de digitalización también, pero ¿qué se considera digitalización? ¿Es tener página web, es tener redes sociales, es tener blockchain? ¿Qué es? Esa parte, si tienes alguna pública o alguna que puedas compartir, sí que te agradecería. Tenemos una cosa en revisión sobre una revisión sistemática sobre digitalización. Mira, Está ahora mismo en proceso de revisión. Si vamos para adelante, te la paso. venga, venga, Porque hecho. no es exactamente lo que estás buscando, pero yo creo que te ayudaría. Seguro que sí. Venga, si no, Vale. en cualquier caso seguimos. Yo también te agradezco tu participación y tu aceptación para dar por terminado el cumpleaños 50. Es decir, comenzamos con Rodrigo, terminamos contigo y bueno, anunciaremos las próximas sesiones un poco más adelante, pero si me permitís en un minuto, tengo que recordar que el Fair Step, que este año se realiza en Niza, en Francia, es el 26, 27, 28 y 29 de mayo. Tenéis toda la información en la web y en las redes sociales, evidentemente, y os animo a ir porque va a ser una experiencia muy interesante. Es decir, la primera vez que esos dos grandes proyectos se unen para hacer un congreso conjunto puede ser un muy buen foro para presentar todas estas investigaciones nuestras y para seguir avanzando con nuestras redes. Muy Pues bien. muchas gracias a mí. Bueno, yo daros las gracias otra vez y si me gustaría, si tuviera que cerrar esta sesión con una idea general, ¿no? De todo lo que hemos hablado, yo diría que publicar la empresa familiar no es solo una cuestión de estrategia editorial, sino de cómo hacemos investigación, ¿no? Que al final no se trata solo de publicar mejor, sino de investigar mejor. Y ahí ya va llegando. Así que yo creo que después de haber hablado de eso me gustaba cerrar la sesión con eso para que quede claro, ¿no? Que al final tenemos que investigar todos, ¿no? Como comunidad mejor, así publicamos todos mejor. Mm. Claro que sí. Muy Muchas bien, muchas gracias. gracias. Gracias a todos por la conexión. Esperamos vernos pronto, como decía Ramón, en otra ocasión. Vamos a estar enviando algún anuncio en un par de meses más. Gracias de nuevo, Vanessa. Gran abrazo a todos y me da gusto que nos hayamos podido reconectar. Hasta luego. Claro que sí. Hasta luego. Muchas gracias. Si puedes